Las historias de esta noche son 3 relatos reales compartidos por usuarios en Reddit. Para comenzar, cuando tenía 7 años, me desperté en medio de la noche por unos ruidos inusuales. Era extraño porque nunca antes había escuchado a alguien levantarse tan tarde en mi casa. La curiosidad me venció. Me senté en la cama y miré hacia la puerta que estaba entreabierta. En el tenue resplandor de la luna, vi pasar una silueta. La figura era de un hombre. Caminaba hacia las escaleras que llevaban hacia el piso de abajo. Con el corazón acelerado, me levanté y lo seguí. Bajé las escaleras con pasos silenciosos y vi la luz de la cocina encendida. Al llegar, encontré a mi abuelo secando los platos. Se giró hacia mí, sonrió levemente y dijo con una voz suave pero firme: «Vuelve a la cama». Obediente me di la vuelta y regresé a la habitación, donde me quedé dormido casi de inmediato. Lo particular de esta historia y lo que la hace realmente inquietante es que mi abuelo había fallecido cuando yo tenía poco más de 1 año. El segundo suceso ocurrió el año pasado. Eran cerca de las 2 de la madrugada y estaba en mi habitación viendo videos en YouTube. Una rutina habitual para mí. La casa estaba en completo silencio. Todos dormían profundamente. De repente, el silencio fue interrumpido por 3 golpes fuertes en mi puerta, tan violentos que parecían capaces de romper la madera. Los golpes no fueron uniformes, 2 seguidos y el último 1 segundo después, como si alguien hubiera caído pesadamente en el suelo. Mi primera reacción fue pensar que alguien había tropezado y caído frente a mi puerta. Me levanté apresuradamente y abrí la puerta, pero no había nadie. La puerta no mostraba marcas y todo estaba en su lugar. Miré hacia la habitación de mi madre, situada justo enfrente de la mía, y la vi durmiendo plácidamente con la puerta abierta. A la mañana siguiente compartí la experiencia con mi familia. Nadie había escuchado nada. Ningún golpe, ningún ruido. Con el tiempo me he acostumbrado a estos eventos extraños. Sin embargo, los amigos que han pasado la noche en mi casa siempre mencionan ruidos extraños. Quizás después de tanto tiempo me he vuelto insensible a estos fenómenos. Puede que incluso duerma con el mismo Belcebú a mi lado y no me dé cuenta. Cada una de estas experiencias dejó una marca indeleble en mi memoria. La figura de mi abuelo en la cocina y los golpes misteriosos en la puerta son recuerdos que, aunque inexplicables, forman parte de mi historia. Tal vez nunca encuentre una explicación lógica, pero estos eventos han alimentado mi fascinación por lo desconocido y lo sobrenatural. Cuando tenía alrededor de 2 años y medio, mi mamá cuenta que a menudo me encontraba debajo de la cama o dentro del closet, manteniendo conversaciones animadas con alguien a quien ella llamaba mi amigo. Aunque ella casi nunca pudo ver a este compañero de juegos, yo parecía muy familiarizado con su presencia. Mi mamá, preocupada por mi seguridad, me acostaba en mi habitación cada noche y colocaba un sillón en el umbral de la puerta para impedir que saliera a vagar por la casa. Vivíamos en una casa cuya puerta que daba al antejardín era excepcionalmente gruesa. En invierno el frío hacía que se pegara y fuera muy difícil de abrir. Además, siempre estaba asegurada con llave. Una noche, pasada las 3 de la madrugada,
Mis padres se despertaron abruptamente al ver la luz de su habitación encendida. Allí, de pie junto a la cama, estaba nuestra vecina del frente, sosteniéndome en brazos. Mi pijama estaba cubierto de barro. Mientras mis padres dormían, algo me había levantado de la cama. Había movido el sillón que bloqueaba la puerta. Había abierto la puerta principal de la casa y la reja del antejardín, y me había sacado a la calle. Un vecino que regresaba de una fiesta me encontró deambulando solo por la calle. Sorprendido se acercó y me preguntó: «Niño, ¿qué haces a esta hora afuera?». A lo que respondí con total naturalidad: «Voy con un amigo». El vecino, alarmado por mi presencia y mis palabras, me tomó en brazos y fue a buscar a la vecina que tenía más confianza con mi familia. Fue ella quien finalmente alertó a mis padres. Mis padres, todavía atónitos y asustados, intentaron entender cómo había sido posible que yo lograra salir de la casa, considerando las barreras que habían puesto y las cerraduras en las puertas. Sin embargo, yo solo hablaba de mi amigo, el mismo que conversaba en mi habitación y que parecía acompañarme a todas partes. Con el paso del tiempo, mis padres buscaron explicaciones. Algunos sugirieron que podía tratarse de un amigo imaginario, una frase muy común en la infancia. Pero la explicación no parecía suficiente para justificar cómo había podido mover obstáculos y abrir las puertas cerradas con llave. A medida que crecí, los recuerdos de mi amigo se desvanecieron, quedando solo historias que contaba mi mamá. Sin embargo, ese episodio quedó grabado en la memoria de mis padres como un enigma sin resolver, una mezcla de miedo y misterio que nunca lograron comprender del todo. El misterio de mi amigo invisible quedó como una de esas historias familiares que se cuentan en reuniones, un recordatorio de que a veces hay cosas que se escapan de nuestra comprensión y que lo inexplicable puede estar más cerca de lo que imaginamos. En un rincón de la casa de mis abuelos había una repisa. Era una de esas repisas robustas, de madera oscura, con un borde sobresaliente que hacía que las cosas no se pudieran caer. Y sobre ella descansaba el peso de una historia que había sido narrada y renarrada constantemente en reuniones de familiares y amigos. En el centro de esa repisa descansaba una muñeca negra, no marrón. Su origen era un enigma que se remontaba a los años de infancia de mi madre. Ella, de niña, había atormentado a mi abuelo con una insistencia inexplicable para que le consiguiera una muñeca, pero no cualquier muñeca, tenía que ser una muñeca negra. Mi abuelo, en uno de sus viajes a Uruguay, la encontró de casualidad en una feria. En ningún otro sitio la había hallado. Así fue como la adquirimos, una muñeca negra con cara de bebé y ojos como el carbón. La muñeca se convirtió en una decoración más de la casa. Ella tenía su propio espacio en el estante, un estante que parecía tan seguro como la propia tierra firme. Pero en ocasiones, sin razón aparente, la muñeca caía, y cuando eso sucedía, algo se rompía. Un electrodoméstico dejaba de funcionar, una silla se astillaba o un plato se rompía. Era coincidencia al principio, parecía algo casual, pero de pronto mi familia comenzó a percibir un patrón. Pasaron los años y la muñeca seguía en su lugar definitivo en la casa. En la misma repisa firme y robusta, todo parecía tranquilo hasta que un día, con la muerte de un familiar cercano, alguien encontró la muñeca caída en el suelo. Era imposible que se hubiese caído sola desde aquella altura,
y sin intervención, pero ahí estaba, con su rostro inexpresivo y su cuerpo intacto. Ese mismo día nos llamaron por teléfono. Nuestro tío había muerto. Meses más tarde, cuando mi bisabuela murió, yo apenas era un niño. Dormía en la cama de mi madre cuando, al despertar, vi a la muñeca en el suelo. Aquella mañana, los ojos de la muñeca me dieron un miedo inexplicable, porque ella, desde su lugar en el suelo, seguía mis movimientos con sus pupilas. Mi madre decía que era un efecto óptico, pero poco después recibimos la noticia: mi bisabuela había fallecido. Y ahí fue cuando mi madre comenzó a ver a la muñeca con otros ojos. Le escuché decir una noche en la cocina, mientras creía que yo dormía, que la muñeca había vuelto a anunciar una muerte. El fenómeno se repitió cuando falleció mi abuelo. En cada ocasión, la muñeca se caía de la repisa, que no debía permitir tal cosa. Con cada caída, el corazón de la familia se contraía de un modo que solo aquellos que han vivido con lo inexplicable pueden entender. Cada vez, la presencia de la muñeca nos recordaba la fragilidad de la vida y el misterio insoldable de la muerte. Creer o reventar, dicen. A veces, las cosas más extrañas son las que aceptamos con mayor facilidad. La muñeca negra, con su mirada vacía, sigue todavía en el estante.